Dios te bendiga. Estamos nuevamente en sintonía con todos ustedes mediante este medio de comunicación. Esta vez con el estudio bíblico en nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, del barrio de Ingenio en Yabucoa. Estamos aquí reunidos en nuestra escuela bíblica. A todas aquellas personas que están en este momento con nosotros, queremos mencionar que en nuestra iglesia llevamos un tiempito ya estudiando la palabra del Señor, específicamente la base de la doctrina pentecostal, dejándonos llevar como guía este libro que es Manual de Doctrina Pentecostal. Esto aprendemos, vivimos y enseñamos. Este librito que se consigue, ¿dónde se consigue? Bueno, anuncio no pagado, en la librería MISPA, en las oficinas del concilio, las oficinas regionales del concilio, ahí se consigue y aunque lo utilizamos para los recién convertidos, para las clases que se da de bautismo, pero yo se lo recomiendo a los pastores, a todos aquellos líderes que quieren reafirmar las bases de la iglesia, ya que en este último tiempo está ocurriendo muchas ideologías erróneas y un tiempo de apostasía donde las bases doctrinales de nuestra iglesia se están estremeciendo. Mire, este libro nos ayuda para reafirmar y hacerles recordar a las personas y a aquellos que entran nuevos, que quizás fueron ya bautizados, pero sus bases no fueron bien raídas, bien cimentadas. Nos puede ayudar a fortalecer la fe, el crecimiento y sobre todo esa doctrina pentecostal que hoy día se está viendo muy amenazada por muchas ideologías que hacen daño a la iglesia. En esta ocasión vamos a estar con el estudio número 10, la página 56. Así que le invito a toda esa amada iglesia de Ingenio y todos aquellos que tengan este libro se puede acercar a él y vamos hoy a estudiar sobre el tema de la oración. El estudio número 10. Pero para comenzar iniciaremos con una oración en esta hora. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tuya es para siempre, Señor. Te pedimos, Dios, que tomes control una vez más, Dios, de este estudio, Señor, y de lo que se ha de ministrar, Dios. Permite que toda esa audiencia que está al alcance de esta voz, Señor, por medio de esta comunicación, Señor, te pedimos que seas tú impartiendo sobre ellos el entendimiento, la gracia, Señor, para ellos poder disfrutar de esta palabra que ha de ser enseñada. Danos la unción, Señor, y que no haya duda, Señor, ni haya, Señor Jesús, un punto oscuro, Dios, en este momento, Señor, de esta palabra que se ha de ministrar, Señor, de este estudio que vamos a desarrollar en esta hora, sobre todo, Dios. El estudio de la oración, Dios. Ayúdanos, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Como bien dijimos, el estudio número 10. La oración. Toda la iglesia de Ingenio, que ya tiene su libro por ahí sentadito, es la página 56. La página 56. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la palabra del Señor: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La iglesia pentecostal tiene como raíz fundamental que la comunicación que nosotros realizamos con Dios es mediante la oración. La oración es el medio que Dios nos proveyó a todos nosotros para utilizarla, para comunicarnos con Él. Muchas veces obviamos la oración. No sé si les ha ocurrido que
que los servicios especiales de cántico, actividades, siempre se abarrota mucha gente en el templo, actividades sociales. Qué lindo se pone la iglesia hermosa, se llena el templo. Pero cuando es el culto de oración, ay, qué difícil. A veces son 2, 3, 4, 5, 6 por ahí, ¿verdad? Y eso nos dice mucho. Eso nos dice que el pueblo ha perdido el amor, la pasión por la oración. Algo tan vital en el ser humano completo, aquel que conoce a Dios y aún aquel que no conoce a Dios. Cuando clama al Señor con un corazón contrito y humillado, Dios lo escucha. Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Qué privilegio nos ha dado que por medio de la oración podemos acercarnos a Él. Pero qué triste que muchas personas no se acercan a Él, no le buscan, no le interesa acercarse a Dios. Eso es lamentable. Por eso estamos hoy reafirmando, no te olvides de la oración. El martes pasado hablábamos relacionados a la importancia de entrar en el aposento y me es gozoso que este estudio, específicamente este estudio, cayó para este tiempo y para la situación que estamos pasando en Puerto Rico. La oración. La vida espiritual del creyente y su crecimiento en el Señor dependen del hábito de la oración. Hay que hacer un hábito. ¿Cómo se logra un hábito? Constantemente, cuando a cierta hora, a la misma hora, uno sin interrumpir, realiza algo constantemente por más de 3 semanas corrido, va a llegar un punto en que se acostumbró la persona a realizar eso y ahí crea ese hábito. Es como los hermanos de nuestra iglesia, tuvimos estos 2 meses corridos en oración, ayuno, para iniciar desde la última semana de diciembre, enero, febrero, y ya en marzo los hermanos me decían: pastora, vamos a tener, no sé cómo nos vamos a acostumbrar, pero creo que va a ser difícil no venir domingo temprano en ayuno, porque ya nos acostumbramos. Se creó un hábito. Así mismo es la oración. Constantemente, cuando decidimos sacar un tiempo para el Señor, vamos a crear un hábito, una rutina de oración, al punto de que cuando surja una situación que no podamos, nos va a hacer falta. El mismo ser nuestro lo va a pedir. Es importante que nosotros tengamos un hábito de oración. Es importante que la iglesia tenga ese hábito de oración. Así que, ¿cuál es la importancia de la oración? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué mencionan tanto hay que orar? Hay que orar. Incluso hasta muchas veces en los medios de comunicación lo ponen de una forma jocosa, o tal vez ellos no conocen el sentido, pero ciertamente están dando un aviso que en todo tiempo hay que orar. Pero ¿cuál es la importancia de esa oración? Aquí el segundo párrafo de la página 56 nos da la explicación. Dice que hay que pedir en oración y recibir de arriba las cosas que necesitamos. ¿Cuál es la importancia? Porque nosotros tenemos necesidad en nuestra vida diaria y tenemos que pedirle al Señor que nos la supla. Así que una de esas importancias es la necesidad que tenemos como individuo, la dependencia que tenemos hacia Dios. Tenemos que reconocer que todas las cosas que recibimos, todas las bendiciones que recibimos, tienen una fuente de origen y ese es Dios. Vienen de Dios. Por lo tanto, cuando necesitamos, ¿a quién acudimos? A Dios, nuestro Creador. Otra de las importancias por la cual hay que orar es porque la oración
renueva y fortalece continuamente nuestra comunión con Dios. Renueva y fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que oramos, esa comunión con Dios se va fortaleciendo, se va cerrando, se va haciendo uno. Y nosotros, para ser cristianos verdaderos y genuinos, que nada nos mueva, que nada nos tambalee, tenemos que mantenernos en constante comunicación con Dios, para cuando venga la tormenta estemos fortalecidos en Él. Cuando venga el desierto, quizás como en esta situación que estamos viviendo, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, esa comunión con Dios es fuerte. Hay quienes no tienen esa comunión con Dios y ¿saben lo que ocurre? Caen en depresión, se entristecen, muchos de ellos toman decisiones equivocadas que hieren su persona y que hieren a los demás, porque no han sabido lidiar y fortalecer y formar una relación con su Dios, el que le brinda la paz. No lo conocen porque no hablan con Él. Otra de la importancia de la oración es conservar la relación y la amistad personal. No solamente nos fortalecemos en Dios, sino que vamos a formar una amistad con Él. Oh, qué lindo cuando tenemos esa amistad con Dios, cuando nos acercamos a Dios confiadamente, sabiendo que Dios está con nosotros y no importa el viento o los obstáculos o los enemigos que se puedan levantar. Cuando tú oras a Dios, tú sabes quién es tu Dios, porque Dios mismo se revela a ti, Dios mismo te hace su amigo. Qué lindo cuando Dios le habló a Moisés y se refería a Moisés como su amigo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba constantemente en esa oración, en esa intimidad con Dios, y su relación con Dios no solo se fortalecía en espíritu, sino que se fortalecía en lazos de amistad. Dios viene a buscar una iglesia donde la conozca, una iglesia que Él conozca. Si no oramos, ¿cómo nos va a conocer? Es como el novio y la novia cuando están en ese momento, ¿verdad? Se están conociendo, en ese noviazgo ellos se están conociendo. Y que mucho hablamos, ¿verdad? Por teléfono, que mucho hablamos. Y a veces se nos van las horas y hablamos constantemente los que ya están casados y los que no, y los que están pasando por ese proceso, ¿verdad? Que mucho se habla por teléfono y estamos constantes en esa comunicación constante con esa persona que amamos. ¿Cuánto no más con Dios? A medida que hablamos con Él, vamos conociendo qué cosas le gusta a Dios, qué cosas no le gusta a Dios. Dios nos va enseñando y nos va dirigiendo hacia lo que Él quiere que nosotros seamos, que nosotros tengamos. Nos vamos pareciendo más a Él. Es como Pedro y como Jesús, que en cierta ocasión cuando Jesús iba a ser crucificado, que Pedro le negó. Antes de que le negara, la gente le decía a Pedro: pero es que tú te pareces a Jesús, tú caminas como Jesús, tú hablas como Jesús. ¿Por qué? Porque él tiene una constante relación con Jesús antes de Jesús ser crucificado y se había hecho amigo de Él, así que empezó a adoptar la forma de Jesús, ese estilo de hablar de Jesús. Cuando nosotros oramos, esa relación se va a formar con Dios y empezamos a hablar el estilo de Dios, su palabra. ¿Cómo es? Recitando esa palabra, citándola constantemente, hablándola constantemente, y las personas dirán: este es cristiano, este tiene a Dios en su corazón, este es temeroso de Dios, o como muchos dicen, este es religioso. ¿Por qué? Porque ven en nosotros que hay una relación con el Padre Celestial. Y por último, otra de la importancia de la oración es que por medio de la oración encontramos bendición genuina y abundante.
Cuando oramos hay bendición. Bendición para nosotros y bendición para aquellos que nos rodean, para aquellos donde nuestra oración se dirige. Y no cualquier bendición, sino una bendición de abundancia. Encontramos abundancia, encontramos paz, encontramos sosiego, consuelo, encontramos que Dios está en el asunto. Por eso Él nos va a bendecir. Dice la palabra del Señor, si alguno tiene necesidad, haga oración. Si alguno está triste, haga oración. Clama al justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Así que hay bendición para aquel que ora. Hay distintos puntos que queremos en esta hora señalar relacionados a la oración. Y la parte número 1 es la definición de la oración. Página 56, todavía estamos en la página 56. La definición de la oración. La definición de la oración. Página 56, estudio número 10. Dice la definición de la oración. La oración es hablar con Dios. Hablar con Dios, tan sencillo como eso. Oración es hablar con Dios. Eso hasta los niños lo saben, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está dispuesto a escuchar, a atender y a estar ahí cuando sus hijos claman a Él, cuando sus hijos le piden. Pero ¿cómo sus hijos le piden? Por medio de la oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por la oración. Así que ese hablar con Dios, sinónimo de oración, es necesario. Establece esa comunicación y esa comunión con el Padre por medio de Jesucristo, su Hijo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Aquellos que tienen la Biblia pueden buscar Juan 14, versículo 13 y 14. Donde nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, lo que Él está diciendo a través de esta porción bíblica es que todo lo que pidiere en el nombre de Jesús. Muchas veces pedimos cosas y no completamos esa oración, y se hacen como anhelos y deseos. Pero cuando las pedimos en el nombre de Jesús, se hace entonces una oración, se hace firme, porque entonces le estás pidiendo a un Dios celestial y estás pidiendo por medio de la intercesión de Jesús. Por eso dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero hay una condición para eso. Más adelante vamos a ver esa condición. Así que la oración es la forma que Dios ha provisto para que sus hijos se comuniquen con Él. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, el hombre se comunicaba con Dios mediante un sacerdote, y ese sacerdote ofrecía una ofrenda, pero esa ofrenda tenía que llegar a la presencia de Dios. ¿Pero cómo? Pasando a través de un velo para llegar al lugar santísimo, porque había un templo y en ese templo se dividía entre los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y para llegar a Dios y que Dios te respondiera, tenía que ese sacerdote pasar un velo y llegar hasta el lugar santísimo para ofrecer esa ofrenda. Y una vez esa ofrenda era escuchada por Dios, Dios respondía y era a través de ese sacerdote. Pero hoy día
Dice la palabra del Señor que ese velo se rasgó, haciendo que nosotros tuviéramos libertad de entrar en el nombre de Jesús. Por eso entramos en oración en el nombre de Jesús, porque mediante Jesús es que nosotros hemos alcanzado esa comunión, esa libertad de acercarnos a Dios. Podemos llegar a su presencia mediante Cristo, porque Cristo rompió ese velo, esa división que había entre Dios y nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios por Jesús. Como hijos de Dios debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con amor y gratitud, no con arrogancia. He escuchado tantas cosas, incluso por estos medios, de personas que dicen, no, Dios me tiene que responder. Dios no nos tiene que responder, Él es Dios. Tenemos que acercarnos a Él no con arrogancia, sino con humildad, pidiéndole al Señor su gracia y su misericordia, ser propicio si está en tu voluntad. El mismo Jesús, siendo Dios, así le pidió al Señor, si está en tu voluntad, Señor, haz tu voluntad. Así que tenemos que acercarnos a Él con amor y con gratitud, con un corazón agradecido por la libertad que Él nos da de expresar nuestros sentimientos a Él. Hay quienes practican el rezar y muchos dicen que, pues sí, yo rezo, pero rezar y orar son dos cosas distintas. Rezar es recitar, pronunciar o decir algo de memoria. Es repetir algo que se ha memorizado. Eso es rezar. Pero los cristianos pentecostales, y nosotros no rezamos. ¿Por qué? Porque nuestra oración tiene que salir espontánea de nuestro corazón. La diferencia del rezar y del orar es que la oración son palabras pronunciadas, súplicas que salen de nuestro corazón hacia Dios. Por lo tanto, no deben ser recitadas ni mucho menos memorizadas. Deben ser espontáneas, como el Espíritu nos los indica. Hay quienes, ¿verdad?, en lo que aprenden a orar, le escriben esa oración, pero la oración no debe ser ni escrita, ni debe de ser recitada, sino espontánea, lo que sale de tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que tenemos que llenar nuestro corazón, ese tesoro de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos esta palabra en nuestro corazón, ¿sabes qué? Va a fluir esa oración a Dios. Si en nuestro corazón hay gratitud a Dios, va a fluir con libertad esa gratitud. Si en nuestro corazón hay palabra en abundancia, adoración, servicio, intercesión, esa oración va a fluir libre sobre nosotros. Pero si no hay eso y si nuestra oración está hueca, tenemos que recitar una oración memorizada. Tenemos que escribir, hacer una oración, porque nuestro corazón no está llena de esa oración. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, me parece que es, donde habla que en todo tiempo tenemos que orar sin cesar. Y cuando oramos sin cesar, es que esa oración debe estar siempre en nuestra vida, aún en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Estamos manejando, estamos orando. Estoy aquí ahora mismo hablando contigo. Yo estoy dentro de mi pensamiento orando. ¿Qué le pido al Señor? Señor, ayúdanos, Señor, que esta palabra llegue, Dios. Señor, que sea tu presencia. Señor, que sea tu gloria, Señor, que seas tú, Señor, en nuestra vida, Señor, que sea yo, Señor, menguando para que tú crezcas en mí. Así que esa oración está constantemente en nuestro pensamiento. Así que siempre tenemos que estar orando en todo momento, no nos podemos detener. Y cuando estamos haciendo eso, la oración va a salir espontánea.
La oración va a fluir libremente sobre nosotros. Así que hemos visto la diferencia de rezar y orar. Hay quienes rezan, recitan y memorizan una porción y esa es su oración. Pero ¿cuál es la limitación de ese recitar y de ese memorizar? Que no está diciendo su necesidad completa, sino que se está dejando llevar por alguien que escribió algo y no por tu propia necesidad. Dios sabe lo que tenemos y la necesidad de nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros la expresemos. Él está diciendo y Él está tratando. Tenemos por ahí una interferencia. Él está diciendo y Él está tratando de que nosotros expresemos con nuestro corazón lo que necesitamos. Él conoce nuestra necesidad, pero no es hasta tanto nosotros se la expresamos que le damos la libertad a Él para obrar en esa necesidad. Él sabe lo que nosotros queremos, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Él quiere que nosotros le hablemos. Él quiere que nosotros le expresemos lo que necesitamos. Es por eso que en cierta ocasión, y vamos a la página número 57, la segunda parte, el modelo bíblico de la oración. Por eso Jesús, en cierta ocasión sus discípulos veían a Jesús que después de un milagro, de grandes prodigios, de un sermón y grandes enseñanzas, se iba a orar. Y pasaba no sé cuánto tiempo, pero yo me imagino que pasaba mucho tiempo en oración. Y los discípulos, así como que pensaban y decían, ¿cómo es posible de que Jesús pueda orar tanto? Jesús toma mucho tiempo en la oración, está constantemente orando. ¿Cómo Él lo logra? Y empezaron a decirse entre ellos, yo me imagino que yo empecé a decir, ¿qué dirá? ¿Qué le dirá al Padre? ¿Por qué toma tanto tiempo en orar? Que se acercaron a Jesús. Y vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, donde ellos le expresan a Jesús, específicamente en el versículo 8, versículo 10, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú, porque vemos que tú tienes mucho tiempo de orar y nosotros apenas no conocemos orar, no sabemos orar. Era un concepto nuevo que Jesús estaba enseñando a la iglesia, a sus discípulos específicamente. ¿Y por qué nuevo? Porque Jesús tenía libertad con el Padre. Versus quizás las personas vivían en una mentalidad de que solamente se podían acercar ante un sacerdote para poderse llegar al Padre. Pero Jesús le está enseñando, ya cuando el reino que yo le voy a establecer a este lugar, ustedes van a tener la libertad de ustedes mismos y delante de la presencia de Dios. Así que los discípulos veían ese ejemplo en Jesús y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Queremos también nosotros orar como tú oras. Oh, qué lindo, iglesia, y qué hermoso cuando deseamos imitar a Jesús. Qué lindo cuando podemos decirle a Jesús, que salga de nuestro corazón esa petición, Jesús, enséñame a orar, porque no sé orar. Eso es una oración, eso es un deseo, una petición, un anhelo. Y si te deleitas en Él, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Así que los discípulos se acercaron a Él y Él les dio un modelo, procedimiento para la oración eficaz. Y el modelo que Él utilizó fue el siguiente. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, muchos lo conocen de memoria y lo recitan, pero se los voy a leer. Jesús le dijo, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Hay quienes han tomado esta porción bíblica y la han hecho un continuo rezo. Y quizás me duele el codo y estoy rezando esta oración y recitando esta oración de memoria para que Dios me quite el dolor del codo. Y Dios dice, pero hija, si lo que te duele es el codo, dime. Papito Dios, me duele el codo. Cúramelo, sánamelo. Señor, pon tu mano. No tienes que recitar todo eso. Ve específico. Especifica tu oración. Personaliza tu oración. Porque este ejemplo lo dio Jesús a sus discípulos. Pero es un ejemplo que nos da, si lo analizamos y lo estudiamos, son parte de la oración, procedimientos, etapas de la oración que una oración debe tener, y él los trató, los resumió en una sola oración pequeña para que tú vieras los pasos a seguir. No es que esa es la oración y no es que esa tiene que ser y no importa tu necesidad, eso es lo que tú tienes que repetir, no, sino es que es un modelo de oración, y vamos en esta hora a escudriñar ese modelo y esas partes de la oración que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos. Por ejemplo, se puede dar un ejemplo de los contratistas. Yo no sé mucho de yo no soy nada de eso, ¿verdad? Yo no conozco mucho de ese procedimiento, pero algo que he podido ver en los contratistas y en la gente que va a construir edificios, casas, ¿verdad? Ellos siempre se dejan llevar por un modelo. Primeramente, ¿verdad? Ellos buscan su presupuesto, escogen el lugar donde van a realizar ese edificio, buscan ese presupuesto, empiezan a ahorrar y hacer la compra de los materiales, de los equipos. Y cuando ya tienen en su mente qué es lo que una casa, si un edificio, si algún local, alguna localidad, lo que ya ellos vayan a construir, ellos entonces van y buscan los permisos, las patentes, van y realizan el plano, hacen un plano para saber cómo lo van a construir, de qué forma lo van a construir, cuál es la importancia del plano para saber cuáles son las medidas que ellos van a trabajar en ese terreno. Así que luego de que tengan esas cosas, van a preparar el lugar con los equipos. Luego van a limpiar ese terreno. Y luego ese terreno lo van a nivelar. Y van a marcar las dimensiones en ese terreno. Para entonces comenzar a realizar una cimentación o a zapata, como nosotros le decimos aquí en Puerto Rico. Y luego entonces comienza la colocación de viga. Me parece que eso es lo básico de una construcción, todos esos pasos a seguir. Ahora, siempre son los mismos pasos, la alineación del terreno, la limpieza, la formación de ese zapato, de esa cimentación y la colocación de la viga siempre va a ser de la forma, del estilo. Eso lo va a determinar el diseñador del edificio. Lo va a determinar el que está construyendo o el dueño del edificio. No lo determina los pasos. Así es la oración. La oración que dio Jesús son unos pasos, pero lo que va a haber en ello lo va a determinar el que lo está ejecutando, el que está haciendo esa oración. Para comenzar, la oración que Jesús dio, el ejemplo que Jesús dio, nos habla, número 1, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ores, vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos.
La primera parte de esa oración es la alabanza y la adoración a Dios. Cuando comenzamos a orar, tenemos que enfocarnos inicialmente en una alabanza y una adoración a Dios. Cuando Jesús le menciona a sus discípulos, vas a comenzar de esta forma, dirigiéndote al Padre. Hay quienes se dirigen a cuanta cosa menos al Padre. Cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué placer más grato para Dios escuchar que sus hijos le llaman Padre. Jesús mismo expresa en sus oraciones, en muchas múltiples oraciones que quedaron enmarcadas en la Biblia. Él todas las inicia diciendo Padre, Padre mío, aleluya. Qué privilegio de nosotros los hombres llamarle a Dios Padre. Eso es un privilegio grande. Así que, como el padre de familia, cuando nosotros llamamos a Dios Padre, estamos acercando a nuestra vida, le estamos diciendo, tú eres parte de mi familia, tú eres mi Padre, tú eres el que me dirige, tú eres el guía mío, en ti yo me refugio. Por eso se habla Padre nuestro que estás en los cielos. Escuchar a los hijos de Dios llamarle Padre es una honra, es una alabanza a Dios y un privilegio para nosotros. En Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo al Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En Juan capítulo 17, hablo mucho de esa porción bíblica, porque ya la iglesia conoce que es una de mis porciones favoritas en la Biblia, creo que la favorita mía. Así que Juan capítulo 17, versículo 1, mire cómo Jesús inició su oración. Él dijo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él comienza una oración hermosa, pero comienza con la palabra Padre. Porque cuando nos dirigimos en oración a Dios, acerquémonos a Él como un padre de familia. La Biblia expresa que padre, si su hijo no le pide pan, ¿le dará piedra? O sí, ¿verdad? Y empieza a expresar esa comparación de un padre y un hijo. Cuando un hijo se acerca a su padre a pedirle, pues Dios nos está diciendo, llámame Padre, ten la confianza de que cuando te acercas en oración a mí, llámame Padre. Aleluya. Dios te ha dado esa libertad, esa autoridad, esa bendición de llamarle a Él Padre. Cuando oramos, Papito Dios, Padre Celestial, Abba Padre, ¿qué quiere decir Papito Dios? Pero hay una pregunta. ¿Quién puede llamar a Dios Padre? Ay, qué pregunta. ¿Quién puede llamar a Dios Padre? Vamos a ver. Ustedes ahí piensen, ¿quién llama a Dios Padre? ¿Quién puede llamar Padre a Dios? ¿Quién puede llamarlo Padre? La Biblia es clara. ¿Quiénes llaman a Dios Padre? Todos aquellos que son lavados por la sangre de Cristo. En otras palabras, aquel que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, no lo puede llamar Padre. Para tú llamar Padre a Dios, tienes que haber nacido de nuevo, nacido en el Espíritu, porque todo lo que es nacido del Espíritu es, y Dios es Espíritu. Así que todo aquel que es nacido de Dios se hace hijo de Dios. Por eso puede llamarle a Él Padre. Aquellos que se han arrepentido,
aquellos que se han acercado a Él y le han pedido perdón por sus pecados. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen la autoridad, la libertad de llamar Padre. Aquellos que han nacido de Dios por medio de Cristo Jesús. Aquellos son los que pueden llamar libremente a Dios Padre. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por su fe en Cristo Jesús. Aquellos que tienen fe en Cristo Jesús son hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. En otras maneras, aquellos que son bautizados en Cristo y creen en Cristo, para tú ser bautizado en Cristo, tú tienes que creer en Él. Aquel que no ha sido bautizado en Cristo no puede llamarle a Él Padre. Aquel que no ha creído en Cristo no puede llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque no ha nacido del Espíritu. En 2 de Samuel 7:14 dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Dios anhela que todos le llamemos Padre. Por lo tanto, Dios anhela que todos nazcan de nuevo para ser llamados hijos de Dios. Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor, versículos 9 y 10. Escucha bien atentamente esta palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios. Si nosotros estamos practicando pecado, no podemos llamarle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y Dios es santo. Dios es santo y su simiente, por lo tanto, tiene que ser santa. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso está en Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Así que dice aquí la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Para nacer de Dios tenemos que refugiarnos en Jesucristo, que es el que quita de nosotros el pecado. La palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quiénes son los que pueden llamar a Dios Padre?
aquellos que han sido limpiados del pecado, aquellos que han sido nacidos de nuevo mediante Jesucristo y la fe en Él, aquellos que se han emblanquecido su alma, su espíritu y sus ropas en la sangre poderosa de Jesucristo, esos pueden llamarle a Dios Padre. Todos somos criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios, y Dios a todos nos ama. Y por todos Él se entristece y por todos Él se alegra cuando se acercan a Él. Pero no todos son llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que reconocen a Dios mediante Jesucristo, aquellos que reconocen a Dios como Padre adoptivo, como Dios nos adoptó por medio de Jesucristo. Cuando nos referimos al Padre, le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué en los cielos? En los cielos es representativo de su trono celestial. En otras palabras, que la oración va dirigida directamente al trono, o como dice un cántico, sube hasta el cielo, dulcísima oración, no te detengas hasta llegar a la presencia de Dios, cuéntale mis quejas, dile mis causas, dulce oración. Esa oración va directo al trono de Dios. Por eso le decimos Padre que estás en los cielos, porque esa oración va dirigida directamente a los cielos. Cuando oramos, entonces empezamos en esa alabanza y le decimos a Dios, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que le damos el honor a Dios que le pertenece. Toda alabanza le pertenece a Dios. Por eso cuando no alabamos a Dios, estamos robándole esa alabanza. La alabanza le pertenece a Dios, por lo tanto, todos tenemos que alabarle. Dice la palabra del Señor que los cielos le alaban, las nubes, los animales, todo cuenta la gloria de Dios. Todos les alaban, cielo, tierra y mar le alaban. Todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Tú respiras? Pues entonces hay que alabar a Dios, tenemos que alabar a Dios. Y ese santificado sea tu nombre nos hace recordar que nos vamos a dirigir a aquel que merece la alabanza, el santo, el poderoso, a Dios todo nuestro creador, todo nuestro ser, nuestro existente. Por Él vivimos, por Él estamos aquí, a Él nos vamos a dirigir. A Jehová de los ejércitos santificar. Esto dice Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos santificar. Es una orden de cada uno de nosotros, santificar a nuestro Dios. Él merece toda alabanza. Dice el Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Así que siempre esa oración va a comenzar con una alabanza. Luego él dice, cuando ores, no solamente vas a empezar con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino que vamos a decir, venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? En otras maneras se refiere que Cristo sea establecido en la tierra, que este evangelio que Cristo trajo a la tierra sea establecido, sea conocido por el mundo entero. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Cuándo se acercó el reino de los cielos? Cuando Cristo vino con esas buenas nuevas de salvación. Él es ese camino que nos lleva al Padre. Mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo puso un camino al Padre. Por eso dice, el reino de los cielos se ha
acercado. Y cuando oramos tenemos que decirle al Señor y pedir que este reino de Dios sea establecido, que Cristo sea conocido en el mundo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así sea en la tierra. Esto está en el versículo 10 de Mateo capítulo 6. Es parte, continúa esa parte de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, es una expresión de adoración. Estamos poniéndonos sumisos ante Dios. Estamos adorándole en sumisión, Señor. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Padre, reconozco que es tu voluntad la que debe prevalecer en mi vida y en todo lo que rodea al ser humano. Por eso dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo sea hecha en la tierra, como los ángeles viven en el cielo y como se vive en el cielo, aquí nosotros también tenemos que vivir. Existen 4 tipos de voluntades. Número 1, la voluntad del yo. Yo primero, mi voluntad. Esto se encuentra en Lucas capítulo 22, 46 y Romanos 12, 2. Está la segunda voluntad, que es la voluntad del grupo, la presión de grupo. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, donde el grupo es el que busca hacer su voluntad. Tú niegas tu voluntad, pero dejas que los demás escojan tu voluntad. Y está la tercera voluntad, que es la voluntad de Satanás. El Señor lo reprenda. Esa voluntad se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 44, donde Satanás dispone del hombre y quiere hacer del hombre lo que él le plazca hacer. Pero existe la voluntad perfecta, la voluntad que sobrepasa todas las cosas, la voluntad que trae bendición al alma del hombre, y esa es la voluntad de Dios. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, la voluntad de Dios. Así que cuando estamos orando tenemos que orar bajo esa voluntad de Dios. Jesucristo en cierta ocasión dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa sumisión a Dios, esa entrega a Dios. Como quinto punto en la adoración y en la alabanza a Dios, es cuando le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, dános hoy. Es una petición, pero también es una alabanza y una adoración, porque estamos reconociendo que dependemos de Dios, y eso es una adoración a Dios. Estamos reconociendo que necesitamos de Dios, y esa súplica y ese ruego por su misericordia nos hacen ir a donde el Padre Celestial, nos hace reconocer que nuestra provisión completa proviene de Él. Así que esa primera parte la vemos encerrada en estos 5 puntos de la adoración y la alabanza. La segunda parte de la oración es la confesión. La confesión. No solamente debe de haber alabanza, sino una confesión de nuestros pecados, de nuestra falta. Ir ante Dios con un corazón genuino. Esto lo vemos cuando Jesús le dijo a ellos, no solamente vas a pedir el pan nuestro de cada día, sino que perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere que nosotros podamos confesar nuestro pecado para que así sea esa oración pueda ser escuchada. El mismo Jesús en Juan capítulo 9 versículo 1, Él expresa y nos dice, Juan capítulo 9 versículo 1, si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden escribir las dudas y las preguntas, que nuestro hermano César va a estar ahí pendiente para así nosotros poderlas contestar.
Juan capítulo 9, versículo 31, el Señor nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero mira qué lindo lo que viene después. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Qué nos dice el Señor? Dios no oye el pecador, no oye el pecador, los pecadores Él no los oye. Pero aquel que ha cometido pecado viene ante Dios temeroso, reconociendo a quién se está dirigiendo con temor y temblor. A este Dios va a oír, a ese Dios lo va a oír. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo va a rechazar. Así que si hemos pecado ante Dios, porque todos pecamos ante Dios, pero cuando vamos en son de humildad, de reverencia, humillados, postrados ante Él, reconociendo y pidiéndole perdón por nuestros pecados, Él ciertamente, como dice aquí, oirá. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Él oye. Oh, quizás tú has dicho, es que a mí Dios no me oye. Oh, pues si tú sientes que a ti Dios no te oye, busca en tu interior. Hay pecado, hay raíz de amargura, hay odio, hay rencor, hay avaricia, hay pensamientos de lascivia, de fornicación. Pues mira, entonces tienes que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por este pecado que he cometido. Perdóname, Señor. Y ese obstáculo que te impide acercarte a Dios será quitado, será removido y puedes acercarte a Dios con libertad. Por eso en la oración debe de haber confesión genuina a Dios, pidiéndole al Señor perdón. Si queremos que Dios nos oiga, tenemos que humillarnos y pedirle perdón, y entonces Él nos oirá. La tercera parte de esa oración, no solamente la confesión, sino también ahora viene la etapa de las peticiones, la parte de las peticiones. En las peticiones es cuando nosotros entonces, una vez nos confesamos a Dios, empezamos a decirle a Dios lo que necesitamos, lo que no solo necesitamos nosotros, sino lo que nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestros hermanos se nos acercan. Señor, mira la petición de fulano. Señor, mira mi petición. Señor, mira lo que estamos pidiendo. Y empezamos a las peticiones. Estas nos muestran que Dios está atento a ella. Dios va a estar pendiente a esa petición. Dice entonces, no nos metas en tentación. Cuando decimos no nos meta, está incluyendo no solo yo, sino a mi alrededor. Mi petición es que nos libres de problemas, que nos libres de enfermedad. Nuestra petición es que nos dé bendiciones. No nos metas en tentación, en pruebas. Muchas veces no sabemos pedir. Dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene, pero para eso está el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras peticiones a pedir a Dios como conviene, porque a veces nosotros no sabemos cómo conviene pedirle al Señor, pero Él nos ayuda. Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad, pero Él se complace en escuchar nuestras peticiones. Él le gusta que tú le expreses tu necesidad. Otra parte de la oración o otra etapa de la oración no solo son las peticiones, sino es el punto número 4, la intercesión. Está la intercesión. ¿Cómo la vemos en la oración? Cuando Él dice, líbranos del mal. Líbranos, está refiriéndose a todas las personas. O sea, que ahí empieza a interceder.
nos enseña a que debemos de no ser egocéntricos, no pedir solo para nosotros, sino esa intercesión nos hace recordar que la oración también tiene que ser dirigida a nuestro hermano. Qué hermoso, qué lindo cuando nosotros podemos hincarnos de rodillas y suplicarle a Dios, ponernos como vallado en una brecha para decirle al Señor: Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana. A veces tenemos situaciones y chocamos entre nosotros mismos, y en vez de estar peleando los unos con los otros, vayamos de rodillas a Dios: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Es el rogar por los otros, el clamar, el gemir por los otros. Es decirle a Dios la necesidad de los demás, la necesidad ajena de las personas, y llevarlas ante el trono de la gracia de Dios. Lo que hizo Jesús por nosotros, Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros debemos hacerlo por nuestros hermanos también. ¿Cómo se intercede? Con amor y compasión por nuestros enemigos, por nuestros amigos y por todos aquellos que necesitan esa oración. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esto lo dice Mateo 5:44. Y por último, el punto número 5 es esa gracia. Es darle a Dios gracias. Gracias por la oración. Gracias, Señor, porque por todo lo que te he pedido, yo sé que tú me has escuchado. Esto lo vemos cuando Jesús le dijo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está dándole alabanza a Dios. Señor, te estoy pidiendo todo esto porque yo sé que tuyo es el poder, porque yo sé que tú me vas a ayudar, porque yo lo sé y te doy gracias. Así que ese quinto elemento o ese quinto punto o etapa de la oración es el dar gracias a Dios, el terminar esa oración con acción de gracia. Efesios capítulo 5 versículo 20 dice: dando siempre gracias en todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de pedirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias, no en cualquier nombre, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que terminar y culminar esa oración en el nombre de Jesús, porque es mediante Jesús que nosotros estamos acercándonos al Padre. Ahora, quiero en esta hora expresar condiciones de la oración eficaz. La parte número 3 en este estudio, la página 58 para aquellos que nos están escuchando en esta hora. Ya estamos casi terminando, ya esto es breve, gloria al Señor. Quería enfocarme en esas partes, pero ¿cuáles son las condiciones de la oración? Dice Santiago capítulo 5 versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces nosotros decimos: es que yo oro, pero como que Dios no me contesta. Entonces escuchamos otros decir: mira, ayúdame a orar por esto porque a ti Dios te oye, pero a mí parece que no me oye. Pues, ¿qué estamos haciendo con esa oración? ¿Estamos orando correctamente? ¿Cómo estamos dirigiendo esa oración? Muchas veces oramos incorrectamente y no recibimos porque no sabemos pedirle al Señor. Pues aquí en este estudio hay unos elementos o unas condiciones para que esa oración sea eficaz y pueda ser oída. Primer punto, página 58. En primer lugar, esa oración debe de ser definida y específica. Señor, salva las almas. Amén. El Señor quiere que todas las almas sean salvas. Pero si tú quieres que sea
Pepe, que sea salvo. Pues pídele al Señor por el nombre, Señor, que Pepe sea salvo, Señor. Señor, que Juan sea salvo, Señor, que Julio sea salvo, que Marta sea salvo. Tienes que pedir, mencionar el nombre de la persona a la que tú quieres que Dios impacte, a la que tú quieres que Dios trabaje. Tú quieres que Dios te bendiga en un trabajo. Señor, necesito un trabajo. No le vas a decir, Señor, bendíceme, bendíceme. No, bendíceme. Pero dile al Señor cuál es la bendición que tú quieres. Necesito un trabajo, necesito una casa, necesito tu sanidad, necesito que me libertes de este vicio, de esta situación. Es dar específicamente lo que quieres, no ser de forma general. Dile al Señor las cosas, menciónale el nombre específico de lo que tú quieres pedirle al Señor. Otro de los puntos o de las condiciones para una oración eficaz, el punto número 2, en segundo lugar, la oración debe de estar impregnada de fe y confianza. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le busca. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos con fe, estar confiados en Él, seguros de lo que estamos pidiendo, lo vamos a recibir por medio de la bendición de Dios. Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Esto se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 22. Pero también dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que Él haya hecho, que le haya hecho. Hay que pedirle al Señor, pero ¿cómo se logra esa petición? Número 1, no dudando, pero también tenemos que pedirle conforme a su voluntad. Dentro de la voluntad de Dios, tenemos que pedirle siempre dentro de la voluntad de Dios, porque yo le puedo pedir algo a Dios y si no es voluntad de Dios, Dios no me lo va a dar porque Él tal vez dice, eso te va a hacer daño, yo no te voy a exponer a eso, así que no te lo voy a dar. Y a veces somos tercos y queremos, insistimos y después vemos las consecuencias negativas de esa insistencia. Por eso Él dice, conforme a la voluntad de Dios tenemos que pedir. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, por eso tenemos que estar comunicados con Él, ligados con Él, para conocer cuál es la voluntad de Dios y pedirla. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, lo que pide, ten por seguro que se va a dar. Para decir un ejemplo de la voluntad de Dios es que la gente sea salva. Así que esa oración, cuando siempre vas a pedirle al Señor por una salvación de alguien, mira, esa es la voluntad de Dios, estás pidiendo conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es que la gente sea sana. Así que le pedimos a Dios por los hijos de Dios que sean sanos, que sean libertados de esos tormentos de enfermedad, porque Jehová Dios es nuestro sanador. Estamos pidiendo conforme a su voluntad, cuando pedimos conforme a su voluntad. Otra de las condiciones para tener una oración eficaz es cuando vamos con una actitud de humildad a Dios. Esa humildad, cuando oramos humildemente, una posición humilde, una posición usualmente de rodillas.
mucha gente se arrodillan en son de reverencia, humillando, postrándose ante Dios. Hay quienes no pueden postrarse de rodillas, ¿verdad? Por algunas condiciones físicas, por algún dolor, pero siempre está ese corazón reverente, un corazón humilde, un corazón que reconoce que a quién le está dirigiendo la oración, al Dios Todopoderoso, al Dios Todo Creador. Por lo tanto, nos dirigimos a Él con esa humildad, con esa reverencia. Esto nos acuerda cuando Jesús en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 10 al 14 expresó sobre el ejemplo del fariseo y del publicano. Cuando el fariseo clamaba y de pies, puesto en pies, alzaba su voz y alzaba sus manos y decía: yo que ayuno todos los días, que hago grandes cosas, que le doy comida a los pobres, que bendigo, y siempre estaba constantemente esa oración muy elevada y muy altiva. Pero entonces vemos a otro hombre humillado, dice postrado, el publicano, se humillaba ante Dios y no era como aquel fariseo. Incluso aquel fariseo dice: yo que ayuno tantas veces al día, que hago esto, que hago limosna, no como este publicano, humillando al otro. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios no oyó esa oración, pero aquel publicano que este fariseo humillaba, aquel publicano estaba postrado y dice que llorando se daba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí, pecador, sé propicio de mí. Dice que tal era su humillación que ni se atrevía a levantar su mirada al cielo, reconociendo que estaba dirigiéndose a un Dios que lo podía en ese momento por su pecado exterminar, quitarle la vida. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra del Señor, que oyó más la oración de aquel publicano, de aquel pecador. ¿Por qué? Porque aquel pecador se postró ante Él, se humilló. Por eso Dios dice que un hombre humillado y postrado, Dios no lo va a rechazar, Dios lo va a escuchar. Por eso tenemos que acercarnos a Él en esa humildad. Cuando se constituyó el templo de Jerusalén, Dios le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillara, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Tenemos que ir a Dios humillado. La cuarta condición para una oración eficaz es que la oración debe de ser hecha con perseverancia. Tenemos que persistir en esa oración. El Salmo 40, que es el salmo favorito de César. El Salmo 40, versículo 1, dice la palabra del Señor. David, expresando una oración a Dios, le decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay que estar constantemente clamando a Dios, perseverando en esa oración. En Salmo 88, versículo 1 dice: oh Jehová, Dios mío, salvación, día y noche clamo delante de ti. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Hay que constantemente, muchas veces, Dios trae la bendición, la petición contestada, Dios la trae, pero nosotros estamos ahí insistiendo en esa oración, pero de repente interrumpimos esa oración y nos levantamos de la oración, y esa petición que iba a ser poco a poco derramada sobre nosotros vuelve otra vez para el cielo y no puede ser derramada. Hay una pregunta, gloria al Señor. Todo lo que pedimos al Padre en el nombre del Señor,
Él nos contesta en el momento o cuando Él quiera. La contestación Dios la va a dar al momento, pero la respuesta va a llegar en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a dar la orden. Si Dios quiere, tenemos que ver las peticiones. Las peticiones cuando se contestan siempre van a ser contestadas bajo la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, por más que le pidamos a Dios, Dios nos va a proteger. Y si Él observa que esa petición nos va a hacer daño, Dios no la va a contestar porque Él ama a sus hijos y protege a sus hijos. Si la conseguimos, muchas veces esas mismas bendiciones se convierten eventualmente en maldiciones para nuestras vidas. Por eso Dios no va a contestar su voluntad. Ahora, pero cuando las peticiones son contestadas, cuando estamos dirigiéndonos a Dios y haciendo esa petición bajo la voluntad de Dios, Dios la va a contestar. Claro que sí, la va a contestar al momento, pero esa respuesta va a llegar en su momento, no en el momento instantáneo que nosotros estamos acostumbrados a esperar. Va a llegar en su momento. ¿Cómo le pasó a Daniel? Daniel pidió esa oración y esa oración fue contestada, claro. También hay luchas en el ámbito espiritual que están tratando de impedir esa oración. Pero es ahí donde tenemos que ser persistentes en la oración, porque así como el príncipe de Persia se antepuso ante la petición de Daniel, así también se puede interponer a la nuestra, pero va a llegar. Persiste en la oración porque va a llegar. Y esto te contesta en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y ya estamos terminando, solamente dame 2 minutos porque estamos terminando ya. Efesios capítulo 6, versículo 18. La palabra del Señor nos dice, vamos a buscar por aquí, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, esa oración tiene que ser perseverante, consistente. La oración perseverante es el secreto para alcanzar una vida de santidad y prosperidad espiritual. Es también el secreto para obtener una segunda respuesta de parte de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y para concluir, quiero dejarle esta porción bíblica en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Iglesia, tenemos que ser persistentes en esa oración y Dios va a contestar, pero en su momento. Dios contestará y Dios pondrá en tu corazón que ya esa petición fue contestada. En una ocasión estábamos nosotros, mi mamá estaba presentando unos dolores de cabeza hace unos par de años atrás y unas migrañas constantes en su mente, y entonces yo decía, no, estas migrañas muy continuas, Dios tiene que hacer algo, y empezamos a orar y a orar, y yo empecé en mi casa a orar, Señor, no me voy a levantar de esta oración hasta que mi mamá no diga que ya está aliviada de esa migraña.
Y yo me acuerdo que yo orando, era las 12, la 1 de la mañana, y yo estaba ahí orando, las 2 y las 3 y las 4 de la mañana. El Espíritu habló a mi corazón y me dijo: duerme tranquila porque ya tu oración ha sido contestada. Y tan pronto esa palabra llegó a mi corazón, yo me levanté de la oración. No llamé a mi mamá porque yo estaba dormida, pero me levanté de la oración y me fui a acostar a dormir. Al otro día llamo a mi mamá y cuando le contesto: ¿y cómo está del dolor de cabeza? Inés, se me quitó. En la madrugada no sé qué pasó, que se me quitó. Eso fue una experiencia que fue hace varios añitos atrás. Cuando oramos persistentemente, Dios va a contestar. Y el Espíritu Santo te va a decir que ya esa oración fue contestada. Cuando Él te diga, aunque no veas la respuesta al momento, pero cuando Él te diga que esa oración ya fue contestada, descansa, tranquilo. Dale gracias a Dios porque ha contestado esa petición. Levántate confiada en esa oración y testifica de que ya Dios contestó. Así que este ha sido el estudio de hoy. Nos veremos en el próximo jueves con otro estudio también, ¿verdad?, de la palabra. Y este domingo tenemos un pequeño servicio también. Y mañana estaremos dando una pequeña reflexión. Estaremos, ¿verdad?, así de los horarios de culto. Pues vamos a estar también transmitiendo según los horarios de culto. Dios te bendiga. Hacemos una oración final. Y si hay algún amigo que nos está escuchando, queremos decirle: puedes acercarte a Dios, tan solo entrégale tu vida, tu corazón a Él para que Él sea tu Padre Celestial y hazte un hijo de Él, que Él te ama y desea de que tú seas parte de esta familia, que entres al Señor Jesús por medio de Cristo. Oramos al Señor en esta hora. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, porque nos permitiste junto con nuestra amada iglesia, Señor, por medio de esta comunicación, Señor, poder dar este estudio completo sin quitarle nada, Dios. Esperando que el mismo haya sido de bendición, no solo para la iglesia de Ingenio, para nuestros hermanos, sino también, Señor, para todos aquellos que están en sintonía de esta voz, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a cada día orar y que en nuestros corazones haya esa pasión por esa oración, esa comunicación contigo, Dios. Te damos gracias por la misma y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias a todos esos por estar en sintonía en nuestra amada iglesia. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Un beso y un abrazo fuertemente.